Hola a todos los cinéfilos, bienvenidos a Detrás de la Ficción. Hoy vamos a hablar de una de esas historias que merecen ser contadas más allá de la pantalla. ¿Conoces la película Togo? Tal vez crees que ya sabes lo que pasó, pero la verdadera historia es aún más increíble. Un perro olvidado por la historia, un héroe que no recibió el crédito. ¿Fue Disney fiel a los hechos reales? ¿Qué omitió o cambió? Acompáñenme a descubrirlo juntos, pero antes les recuerdo que pueden saltarse las secciones hasta llegar a hechos reales. Les dejo en la descripción de este video los minutos exactos para que puedan ver solo lo que les interesa. Ahora sí, comencemos con la historia de hoy. A comienzos del siglo XX, Nome era una pequeña ciudad remota en Alaska, aislada por el hielo durante gran parte del año. En enero de 1925, un brote mortal de difteria amenazó a toda su población, en su mayoría niños nativos. La única esperanza era un suero que se encontraba a más de 1.000 kilómetros de distancia. El transporte aéreo no era una opción segura y el clima hacía imposible cualquier rescate convencional. Este evento pasó a la historia como la Carrera del Suero, una travesía desesperada a través del Ártico para entregar las ampollas salvadoras. Más de 20 equipos de perros de trineo se relevaron en condiciones extremas, convirtiéndose en una hazaña histórica que capturó la atención de Estados Unidos. Décadas después, esta historia inspiró a los creadores de la película Togo, estrenada en diciembre de 2019 en la plataforma Disney Plus, dirigida por Ericson Core, quien también fue su director de fotografía. La cinta tenía un objetivo claro: rescatar del anonimato al verdadero héroe del evento, Togo, un perro ágil y experimentado que había sido ignorado por la narrativa popular. La mayoría de las versiones previas se centraban en Balto, el perro que completó el último tramo del relevo. Incluso una estatua en Central Park lo celebra. Pero Togo propuso corregir ese error histórico y contar lo que realmente sucedió. La producción se llevó a cabo en Alberta, Canadá, en pleno invierno para reflejar con precisión las condiciones heladas de Alaska. El equipo técnico enfrentó temperaturas reales de hasta 20 grados bajo cero. Se construyeron sets auténticos, se usaron trineos reales y se entrenaron perros especialmente para recrear el viaje. Disney apostó por el realismo no solo visual, sino emocional. El diseño de producción recreó fielmente la década de 1920, desde las ropas de lana gruesa hasta los interiores de las casas de madera. Cada detalle fue pensado para transportar al espectador. A pesar de haber sido lanzada directamente en streaming, Togo recibió elogios por su precisión histórica, su emotividad y la actuación de Willem Dafoe. Muchos críticos la consideraron una joya escondida dentro del catálogo de Disney Plus. Más allá del cine, la película impulsó un redescubrimiento del papel de Togo en los libros de historia, despertando conversaciones sobre cómo recordamos y honramos a nuestros héroes. La película Togo comienza con un Willem Dafoe interpretando a Leonard Seppala, en sus últimos años, retirado del mundo de los trineos, enfrentando los recuerdos de una travesía que marcó su vida. Desde el primer minuto, la cinta establece un tono íntimo y melancólico, alejándose de una época grandilocuente para enfocarse en la conexión emocional entre el hombre y su perro. A lo largo de la historia se alternan escenas del presente con recuerdos que nos llevan desde la juventud rebelde de Togo hasta el desgastante viaje por el corazón del Ártico.
Este uso del montaje no lineal permite que el espectador comprenda no solo el contexto del viaje, sino la profundidad de la relación entre Sepala y su perro. Vemos a Togo como cachorro escapista, inteligente y difícil de entrenar. El conflicto inicial es claro. Sepala no le quiere en su equipo, pero su esposa, Constance, lo convence de darle una oportunidad. Uno de los puntos más fuertes de la película es cómo construye esa evolución emocional. Togo, lejos de ser un perro idealizado, es presentado con carácter, terquedad e independencia. Esas mismas cualidades que lo hacían problemático de cachorro son las que lo convierten en un líder de trineo insustituible. La relación con Sepala se forja a base de obstáculos, pequeñas victorias, confianza mutua y kilómetros de nieve y viento. Willem Dafoe entrega una actuación que se siente contenida pero profunda. Se preparó específicamente para el rol, entrenando con mushers reales y pasando tiempo con perros de trineo. Sepala no era un héroe típico. Es un hombre solitario, práctico, poco dado a mostrar afecto, pero que con el tiempo revela un amor incondicional por su compañero canino. Su interpretación recibió elogios por su autenticidad emocional y su conexión con los animales en pantalla. Visualmente, Togo aprovecha la majestuosidad del paisaje helado con tomas amplias y silenciosas, dejando que el sonido del viento, el jadeo de los perros y el crujido de la nieve sean protagonistas. La fotografía busca capturar la crudeza del invierno sin necesidad de artificios y logra sumergir al espectador en una experiencia sensorial. El momento más cargado de tensión ocurre cuando atraviesan el Norton Sound, un mar parcialmente congelado donde el trineo literalmente se desliza sobre el hielo flotante. Es una secuencia larga, sin cortes innecesarios, donde el peligro se vuelve casi físico. La forma en que la cámara sigue el trineo transmite una mezcla de vértigo, desesperación y esperanza. Pero no todo es dramatismo. La película también brilla en momentos pequeños. La mirada de Sepala cuando Togo obedece por primera vez, el gesto de confianza al dejar que el perro lidere sin órdenes, o los silencios compartidos durante una tormenta. Son esos momentos los que construyen el corazón emocional de la historia. Julianne Nicholson, como Constance, también aporta equilibrio al relato. Su personaje es esencial, es ella quien ve en Togo lo que nadie más ve. Su papel no se limita al de una esposa que espera en casa, sino que actúa como motor silencioso del destino de ambos protagonistas. Su ternura contrasta con la dureza del entorno, aportando un matiz humano muy necesario. Otro elemento importante en la película es la representación del esfuerzo físico. Togo no romantiza el viaje, muestra ampollas, cansancio, temblores, hambre y frío extremo. Sepala y su equipo están al límite y eso se nota en cada escena. Esta decisión realista diferencia a la película de otras aventuras similares. La historia culmina cuando, tras recorrer más de 400 kilómetros, el tramo más largo de todos los equipos participantes, Sepala y Togo regresan a Nome sabiendo que no serán ellos quienes entreguen el suero. Es una conclusión poderosa porque muestra que el verdadero heroísmo no siempre es recompensado con medallas o reconocimiento público. En lugar de cerrar con una celebración grandiosa, la película opta por una despedida silenciosa, casi íntima. Sepala acaricia a Togo, no hay discursos, solo miradas. Ese final, sin estridencias, es lo que hace que la película se quede en la memoria, por su honestidad, su belleza sencilla y su respeto por una historia que merecía ser contada. Togo es mucho más que una película sobre perros. Es una historia de lealtad, resistencia y vínculos invisibles que salvan vidas. Una de las mejores muestras de cómo el cine puede rescatar la verdad del olvido.
Una de las principales fortalezas de Togo es su fidelidad a los hechos, pero incluso una película bien documentada toma decisiones creativas. Aquí te cuento qué tanto se ajusta la ficción a la realidad. Primero, el personaje de Leonard Seppala. En la vida real, Seppala sí era un mosher noruego residente en Nome y sí tenía una relación única con Togo. Sin embargo, la película lo presenta como un hombre más solitario y reservado de lo que era en verdad. Históricamente, Seppala era muy activo en competencias de trineo, socialmente respetado y había ganado fama por su velocidad y resistencia, incluso antes de la carrera del suero. Sobre todo, Disney acierta en la mayoría de los aspectos. Su rebeldía de cachorro, su inteligencia para escapar de cualquier encierro y su transformación en un líder excepcional. Pero hay una escena clave que no ocurrió como se muestra. El cruce del Norton Sound, si bien fue peligrosísimo y sí hubo riesgo de muerte, la representación del hielo agrietándose y el trineo deslizándose de forma extrema fue amplificada para el dramatismo. En la vida real, cruzaron con gran riesgo, pero sin esa espectacularidad casi cinematográfica. También es importante señalar que el recorrido de Seppala y Togo fue mucho más largo que el mostrado. En la película se insinúa que recorren cientos de kilómetros, pero en realidad fueron más de 420 kilómetros, más del doble que cualquier otro equipo. Y no solo llevaron el suero en un tramo, también lo transportaron hacia el centro de la cadena de relevos y luego emprendieron el viaje de regreso, algo que pocas películas han querido abordar. En cuanto a la edad de Togo, la película muestra que el perro tenía 12 años durante la carrera del suero en 1925. Esto es históricamente preciso. La película enfatiza que su avanzada edad fue uno de los motivos por los que nadie creía que pudiera resistir el viaje, pero lo hizo. En cuanto al equipo humano, la película muestra pocos moshers, pero en la realidad hubo 20 en total. Seppala no fue el único héroe, cada uno enfrentó condiciones extremas. Sin embargo, ninguno recorrió una distancia tan larga ni atravesó zonas tan peligrosas como Togo y su mosher. En términos de producción, muchos detalles fueron acertados: el vestuario, los trineos, las casas, pero se simplificaron algunos aspectos técnicos del viaje. Por ejemplo, no se muestra que Seppala y Togo viajaron con otro perro de reserva, ni se profundiza en el manejo del equipo durante tormentas nocturnas, algo que en la vida real requirió paradas constantes y técnicas complejas para evitar congelamientos. La película también reduce el número de perros del equipo. En realidad, Seppala lideraba con más de 20 perros, pero la película se enfoca en Togo y unos pocos acompañantes. Esta selección es lógica para mantener claridad en pantalla, pero puede dar una imagen parcial del trabajo colectivo que implicó el viaje. En cuanto a la participación de Constance, su papel fue fiel en espíritu. Ella realmente apoyaba a Seppala y fue quien insistió en mantener a Togo cuando era joven. Finalmente, hay un detalle curioso que no se muestra en la película. Después de la carrera, Seppala ofreció retirar a Togo con honores. El perro vivió sus últimos años como semental en Maine, donde fue visitado por admiradores de todo el país. Su legado como padre de líneas de perros de trineo fue enorme, algo que Disney solo menciona brevemente en los créditos finales. Así que, en resumen, Togo es una película que dentro de las licencias creativas habituales logra representar con bastante fidelidad los eventos reales. Hay cambios, claro, pero la esencia de la historia, el esfuerzo, el sacrificio, la injusticia histórica permanecen intacta. Y eso la convierte en una de las adaptaciones más respetuosas de su tipo. En enero de 1925, Nome, una remota ciudad minera al oeste de Alaska, enfrentaba una amenaza mortal.
un brote de difteria que ponía en peligro la vida de cientos de personas, especialmente a niños. El único médico de la ciudad, Curtis Welch, detectó los primeros casos y rápidamente se dio cuenta de que no tenía suficiente antitoxina para tratar a los enfermos. Las reservas estaban vencidas y el invierno hacía imposible acceder por avión o barco. El suero más cercano estaba en Anchorage, a más de 1.600 kilómetros de distancia. Se descartó usar aviones por las condiciones extremas del invierno y entonces nació un plan arriesgado: transportar la antitoxina a través de una cadena de relevos con trineos tirados por perros. Cada equipo recorría una parte del trayecto hasta llegar a Nome en una hazaña que pasaría a la historia como la Gran Carrera del Suero. Leonard Seppala fue seleccionado para uno de los tramos más largos y peligrosos. Noruego de nacimiento, con años de experiencia como musher, Seppala era considerado el mejor en su campo. Junto a él iría su perro líder, Togo, un mestizo de husky siberiano nacido en 1913. Togo no había tenido un inicio prometedor. Era pequeño, enfermizo y escapaba constantemente del criadero. Seppala no confiaba en él y trató de regalarlo más de una vez, pero el perro siempre encontraba el camino de regreso. Fue su tenacidad, su energía inagotable y su inteligencia lo que poco a poco convencieron a Seppala de darle una oportunidad. A los 8 meses de edad, Togo ya había recorrido 75 millas en su primer día con arnés, lo cual era inusual para un cachorro sin experiencia. Este desempeño excepcional llevó a Seppala a reconocer su potencial como líder natural. A partir de entonces, Togo fue entrenado y asumió el rol de perro líder durante varios años antes de la famosa carrera del suero en 1925. Esa decisión cambiaría la historia. Cuando se activó el plan del suero, Seppala ya tenía 7 años de experiencia con Togo como líder. El equipo partió desde Nome rumbo al este para encontrarse con el cargamento a mitad de camino. Recorrieron más de 270 kilómetros solo en la ida, atravesando montañas, ventiscas y el temido hielo del Norton Sound. Allí Togo demostró su instinto al guiar al equipo por el camino más corto, aun cuando el hielo era inestable. En un momento crítico, Seppala confió en su perro ciegamente y gracias a eso salvaron sus vidas. Tras recibir el suero, emprendieron el regreso y recorrieron otros 160 kilómetros. En total, Seppala y Togo cubrieron más de 430 kilómetros en menos de 5 días. Fue con diferencia el tramo más largo, más difícil y más peligroso de toda la cadena. Pero al llegar cerca de Nome, el relevo final lo hizo otro musher, Gunnar Kisen, con su perro Balto. Fue él quien entregó el suero en la ciudad y quien recibió toda la gloriosa mediática. Balto se convirtió en un héroe nacional. Su imagen apareció en periódicos, desfiles y hasta una estatua en el Central Park. Seppala y Togo, por otro lado, fueron prácticamente ignorados por el público general. Esto causó una enorme indignación entre los mushers de Alaska. Seppala intentó corregir la narrativa y viajó a Estados Unidos con Togo para explicar los hechos. Dio entrevistas, participó en exhibiciones, pero el impacto ya estaba hecho. El mito de Balto era más fácil de contar. Él fue el último, el visible, el que cruzó la meta. El resto se perdió entre la nieve. Togo, por su parte, fue retirado tras la carrera. Tenía 12 años, muy viejo para un perro de trineo, y Seppala decidió que merecía un descanso. Lo llevó a Maine, donde vivió sus últimos años como semental. Allí fue cuidado, admirado y venerado por los pocos que conocían su historia. Togo murió en diciembre de 1929. Sus restos fueron preservados
y hoy pueden verse en el Museo de Historia Natural de Wasilla, Alaska. El legado de Togo fue profundo. No solo salvó vidas, sino que también fue el padre de generaciones enteras de perros de trineo. Su genética influyó en la línea moderna de huskies siberianos, conocidos por su resistencia y agilidad. Con el tiempo, historiadores y entusiastas comenzaron a investigar más a fondo los eventos de 1925. Artículos, libros y documentales empezaron a corregir la narrativa, señalando que la hazaña de Sepala y Togo fue sin dudas la más heroica de toda la operación. Hoy sabemos que sin ellos el suero no habría llegado a tiempo. En 2001, el American Kennel Club nombró a Togo el perro más heroico de todos los tiempos. Poco después, Disney anunció que produciría una película centrada en su historia, y en 2019 Togo finalmente se estrenó, corrigiendo décadas de olvido. La verdadera historia de Togo es más que una hazaña, es una lección sobre cómo se construyen los mitos, cómo se eligen los héroes y cómo a veces quienes más merecen ser reconocidos son los primeros en ser olvidados. La historia de Togo nos recuerda que los verdaderos héroes no siempre son los más visibles y que a veces la justicia llega décadas después. Si te gustó este video, no olvides darle un me gusta. Si quieres y puedes, suscríbete al canal, que la verdad me ayudaría mucho. Y si lo deseas, puedes compartir este video con otros amantes del cine y las historias reales. Déjame en los comentarios qué otra película basada en hechos reales te gustaría que analicemos. Muchas gracias por estar ahí y como siempre, esto fue Detrás de la Ficción y nos veremos en el próximo video.